Capítulo 6. El Dios de Pedro es tu Dios. En 1983 se desató una ola de violencia en China, con desenfrenados homicidios, secuestros, robos y prostitución. El gobierno vio que perdía el control de la situación y lanzó una campaña en contra de la delincuencia. A cientos de delincuentes los ejecutaron en público. Fue lamentable, pero el gobierno consideró también ilegales las iglesias en casas debido a nuestra decisión de no inscribirnos con el movimiento de la Iglesia Patriótica de las Tres Autonomías, de modo que nos convertimos en uno de los blancos de esa campaña. Las autoridades y los líderes de la Iglesia Patriótica catalogaron a los cristianos no inscritos como agentes contaminantes espirituales. Cientos de líderes de iglesias en casas se buscaron, arrestaron y enviaron a campos de trabajos forzados. En Henan ejecutaron a muchos creyentes por su fe en Jesús. Durante esa terrible ola de persecución, el hermano Xu me comentó algunos pensamientos importantes. Me dijo: el futuro de las iglesias en casas en China necesita cuidadosa consideración. Deberíamos ser fieles en las cosas pequeñas al tiempo que creemos y esperamos grandes cosas de Dios. Tenemos que aprender todo lo que el Señor quiera enseñarnos de su palabra, de la vida, de nuestras experiencias y de nuestros sufrimientos. Por lo tanto, deberíamos empezar un esfuerzo de oración y esperar la revelación y misericordia divina. Establezcamos centros de capacitación y llevemos el Evangelio a todas partes de nuestra nación. Tenemos que estar mejor preparados para capacitar a los soldados cristianos a fin de establecer la Iglesia de Dios. El hermano Xu escribió un folleto titulado La edificación de la Iglesia en casa china. En este folleto hizo un bosquejo de 7 principios bíblicos principales en los que deberíamos enfocar nuestras actividades. Di gracias a Dios de que ahora contáramos con un plan más definido para la edificación y adelanto de las iglesias en casas. Hasta ese momento, no disponíamos de un plan nacional para ganar a toda China para Cristo. Desde 1983 hasta la fecha, el Evangelio se ha extendido y se han enviado miles de obreros a zonas estratégicas que no se habían alcanzado. Fuimos obedientes a la dirección del Espíritu Santo. Nos enfocamos en la provincia de Shaanxi, la cual había recibido muy escaso testimonio del Evangelio. Las pocas iglesias rurales que había allí estaban en gran necesidad de recibir instrucción sólida y ánimo. En Shaanxi se encuentran Xi'an, la antigua capital de China. La provincia tiene la reputación de ser la más resistente al Evangelio que la mayoría de las otras provincias chinas. Cuando me uní a la reunión de oración en Henan, los líderes me dijeron que había recibido una carta de la iglesia de Shaanxi rogándonos que enviáramos obreros allá a fin de prepararlos en cómo levantar nuevas iglesias. Me dijeron: hemos estado ayunando y orando durante los últimos días por su petición. Hermano Jun, creemos que Dios quiere que tú vayas al oeste, a Shaanxi. Queremos que vayas cuanto antes para allá con 2 de nuestros colaboradores. Aunque estas 2 hermanas no tienen experiencia en predicar, tú puedes enseñarles el camino. Son siervas fieles del Evangelio, dedicadas de todo corazón a la salvación de almas. Antes de salir esa noche para Shaanxi, le pedimos a Dios que preparara los corazones de las personas para recibir su palabra. Mientras orábamos, tuve de repente una terrible visión que estremeció mi alma. Los otros me dijeron que los asusté cuando grité: ¡Aleluya! La sangre de Jesús te ha vencido. Todos dejaron de orar y me preguntaron qué había pasado. Con mi frente llena de sudor les dije: he tenido una visión terrible y mala. Una criatura negra y horrenda venía detrás de mí. Tenía una cara retorcida y horrible. Me derribó y se sentó sobre mi estómago de forma que no podía levantarme, y con una de sus manos me tenía agarrado por la garganta y me ahogaba. En su otra mano tenía un alicate de acero con el que trataba de cerrar mi boca. Apenas podía respirar. Entonces vi a un ángel fuerte que volaba hacia mí con todas mis fuerzas. Metí mis dedos en los ojos de esa criatura mala. Esta cayó al suelo, y el ángel me llevó a un lugar seguro. Fue entonces cuando grité: ¡Aleluya! La sangre de Jesús te ha vencido. Después de contarles lo que había visto, oramos y participamos juntos de la cena del Señor. Nos encomendamos al cuidado del Señor.
Nosotros tres, las dos jóvenes hermanas y yo, llegamos al condado de Shangnan, en Jiangxi. Shangnan es un distrito montañoso, aislado en el extremo sudeste de la provincia. Casi ninguno de sus empobrecidos habitantes nunca antes había visto forasteros. Los creyentes locales recibieron noticias de nuestra llegada y arreglaron a toda prisa 3 días de reuniones. Se congregaron allí los líderes de distintos lugares cercanos. En el primer día les hablé de la historia de la cruz a lo largo de la historia y misión de la iglesia. Al día siguiente, a eso de la 1 de la tarde, me quedé sin voz. Los creyentes sugirieron que descansara un poco y dejara que mis colaboradoras ocuparan mi lugar. Le pedí a la hermana Juana que predicara sobre la salvación de la cruz. Ninguna de estas hermanas había hablado antes en público. Ni siquiera se habían parado delante de un grupo. Esta hermana estaba nerviosa y cayó de rodillas y se echó a llorar. Su Biblia cayó al suelo. Todos sintieron compasión y oraron por ella. Me llevaron a un cuarto con el fin de que pudiera descansar. Cuando yacía allí sobre mi cama me puse a meditar en el mensaje que les había predicado esa mañana y de repente se oyó un gran ruido. Varios agentes del BSP abrieron a patadas las puertas de mi cuarto. Me echaron mano y me inmovilizaron sobre la cama. Uno de los agentes se sentó sobre mí y con una mano me sujetaba por el cuello y con la otra sacó un carnet de identificación del bolsillo. Luego me gritó: «Soy un agente del BSP. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene?». Enseguida recordé la visión que tuve del monstruo negro. Otros 2 agentes del BSP me ataron las manos a la espalda con una cuerda y también la amarraron alrededor de mi cuello y mi cintura. Uno de los agentes se dio cuenta de una cruz roja de madera que colgaba en la pared con las palabras «De tal manera amó Dios al mundo», grabadas sobre el madero horizontal. A la izquierda y a la derecha estaban escritos: «Soportó la cruz y llevó nuestros pecados». Los agentes leyeron estas palabras y se echaron a reír. Quitaron la cruz de la pared y la sujetaron sobre mi espalda con la cuerda. Luego empezaron a darme patadas con furia. Las patadas llovieron sobre mis piernas, brazos, pecho y costillas. El dueño de la casa entró en el cuarto y de rodillas suplicaba a los agentes que me dejaran en libertad. Les dijo: «Este hombre es una buena persona. Él no ha hecho nada malo. Por favor, llévenme a mí en su lugar». Los agentes le golpearon y le sacaron del cuarto gritándole: «Usted nunca podrá pagar la deuda de este hombre». Por primera vez tuve el honor de llevar la cruz de Cristo sobre mi cuerpo y me sacaron de allí y me llevaron magullado, sangrando y maltratado al ayuntamiento de Shangnan. Eso me recordó el versículo: «Por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres». 1 Corintios 4:9. Cuando la gente de la ciudad me vio atado con cuerdas y cargando a una cruz roja, empezó a circular por el pueblo la noticia de que había llegado Jesús de Henan. Muchas personas se reunieron para ver este notable espectáculo. Mientras me paseaban por las calles, un autopolicía circulaba con lentitud por delante. Mediante un altavoz anunciaban: «Este hombre vino de Henan a predicar sobre Jesús. Ha perturbado mucho la paz de este lugar, ha confundido a las personas. El Buró de Seguridad Pública lo atrapó hoy. Lo vamos a castigar con gran severidad». Me obligaron a arrodillarme en la suciedad de la calle, mientras los agentes me golpeaban en el pecho y en la cara, y por detrás me daban patadas con sus duras botas. Tenía la cara cubierta de sangre. El dolor era insoportable y casi pierdo el conocimiento. Mientras yacía en el suelo, me levantaron y me hicieron andar dando traspiés por otra calle. Estaban decididos a hacer de mí un ejemplo para toda la gente del pueblo. Levanté la cabeza y pude ver a las personas que llenaban las calles. Algunos tenían pena de mí y lloraban. Cuando vi esto, en realidad me fortaleció. Aproveché una oportunidad para decir a una mujer: «Por favor, no llore por mí, llore por las almas perdidas de nuestra nación». Cuando los que miraban oyeron mi voz, siguieron llorando aún con más fuerza y me pasearon por las calles durante varias horas. Cuando empezó a anochecer, me metieron a un gran patio dentro de la comisaría de la policía
y no me desataron, pero sí me quitaron la cruz de la espalda. Me encerraron dentro de un gran cuarto para interrogatorios. Me di cuenta que la puerta era metálica y las ventanas tenían barras de hierro. Entraron unos agentes con mala cara que me interrogaron con voces y tonos duros. El Señor me habló a mi corazón: tu Padre Celestial te cuidará y te protegerá. Me gritaron: ¿de dónde exactamente viene usted? De Henan, les contesté. Entonces recordé que la policía también me buscaba en Henan. No querían que supiera el nombre de mi provincia y el pueblo natal porque eso podría meter a muchos creyentes en problemas. Así que cerré la boca y decidí que no respondería a ninguna más de sus preguntas. Sentí que Dios quería que fingiera que estaba loco, como David lo hizo alguna vez en la Biblia. Me tiré al suelo y actué como si estuviera de verdad trastornado de la cabeza. Movía los ojos y escupía como un demente y no dije ni una sola palabra. Los agentes de seguridad pública estaban sorprendidos y asustados y se convencieron de que era un enfermo mental en realidad. Muchos espectadores se amontonaron en las ventanas y miraban lo que sucedía dentro de aquel cuarto. Uno de los agentes fue a otra habitación e hizo una llamada telefónica a Henan, tratando de averiguar con las autoridades de allá quién era yo. Los otros agentes fueron con él para enterarse de los resultados. Me dejaron solo en el cuarto y cerraron la puerta. Todavía estaba atado con la cuerda, por lo que se imaginaron que no había posibilidad de que me escapara. Los espectadores también fueron a la otra ventana para ver y escuchar lo que decían por teléfono. En ese momento, cuando nadie me prestaba atención, el Espíritu Santo me habló al corazón: el Dios de Pedro es tu Dios. Me acordé de cómo los ángeles abrieron la puerta de la prisión para que Pedro se escapara. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Hebreos 1:14. De repente, la cuerda que ataba mis manos de mi espalda se rompió sola. No las arranqué, pero las mantuve flojas en su sitio. Decidí tratar de huir y si me pillaban, siempre podía decir que solo intentaba ir al baño. Con las manos todavía atadas a mis espaldas, usé la boca para abrir la puerta y salí del cuarto. En ese momento Dios me dio fe y valor. Recordé que la sangre de Jesucristo me protegía. Pasé por medio de los espectadores en el patio. Nadie me paró ni me dijo nada. Era como si Dios les hubiera cegado los ojos. Y no me reconocieron. Crucé todo el patio hacia el edificio de los baños en la parte norte del complejo de edificios, a unos 9 metros de distancia del cuarto de interrogatorio. Con toda la rapidez posible me quité la cuerda alrededor de mi cuerpo y mis manos, brazos y hombros estaban todavía adormecidos por haber permanecido atado tantas horas. Debido a que la puerta principal estaba cerrada, la única salida posible era saltando un muro de cemento de casi 3 metros de alto. El muro tenía pedazos de vidrio incrustados en la parte superior. Me paré allí por un momento mirando el muro y orando al Señor, pidiéndole que sanara mis manos y mi cuerpo. Decidí intentar subirme al muro, pues no veía otra opción. Estaba atrapado y en cualquier momento los agentes volverían y me atraparían. Lo que sucedió a continuación no es posible de entender desde una perspectiva humana, pero Dios me es testigo que digo la verdad. Lo primero que hice fue subirme al muro, todo lo alto que pude. Al mirar por encima del muro, lo que tenía ante mí era un depósito séptico abierto de 3 metros de ancho, mientras me aferraba con todas mis fuerzas a un lado del muro. De repente sentí como si alguien me levantara y me arrojara al otro lado. Di un salto tan grande que fui capaz de salvar el depósito séptico. Un versículo de las Escrituras vino a mi mente. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. Segunda de Samuel 22:30. El Dios de Pedro me ayudó en una forma asombrosa para saltar el muro y escapar. Creo que el mismo ángel que vi en mi visión es el que me ayudó a saltar. La oscuridad era total a mi alrededor en las montañas. Corría ciegas a través de colinas y bosques. No tenía idea de hacia dónde me dirigía. Pero lo que quería era alejarme todo lo que pudiera de la comisaría de policía. Mientras corría, repetía versículos de los Salmos con un corazón agradecido al Señor. Para los justos la luz brilla en las tinieblas.
Dios es clemente, compasivo y justo. El justo siempre será recordado. Ciertamente nunca fracasará. No temerá recibir malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro. No tendrá temor. Y al final verá derrotados a sus adversarios. Salmo 112, 4, 6, 8. Mientras corría a través de la oscuridad me resbalé muchas veces, pero Dios me guió con su abundante misericordia. Después de varias horas había subido 2 montañas y cruzado un río. De repente, en la oscuridad, escuché una voz que me gritaba: «Hermano John, ¿a dónde va?». Un hombre se me acercó y me preguntó: «Hermano John, ¿por qué está así?», dijo. Y al ver la sangre y los arañazos en mis manos, se echó a llorar. «¿Qué le ha pasado?». Era más o menos la medianoche y no podía ver quién era. Le pregunté con suavidad: «¿Es usted un creyente de Jesucristo? ¿Me conoce?». «Yo asistí ayer y esta mañana a las reuniones, pero esta tarde, cuando perdió la voz, me fui a mi huerta para trabajar un poco», me respondió el hombre. Él no se había enterado de los arrestos del día anterior. Dios, en su providencia, había permitido que este hombre se fuera de la reunión poco antes de que llegaran los agentes del BSP. Este hermano era un campesino muy ocupado y diligente que tenía muchas cosas que hacer cada día. Trabajaba en el campo a medianoche, esparciendo abono en sus cosechas, tratando de recuperar el tiempo que dedicó a las reuniones. Los agentes del BSP me arrestaron esa tarde y le dije: «Pero el Señor me rescató de sus manos. Me ayudó a escapar de la comisaría de policía saltando por encima del muro. ¿Dónde estoy? ¿Me puede ayudar?». «Venga a mi casa para que se cambie de ropa», me dijo este querido hermano. «No», protesté, «no hay tiempo. Lo más importante es que me lleve con mis colaboradores y con los líderes de su iglesia». La granja del hermano estaba lejos del lugar de nuestra reunión. Enseguida dejó su carga en el suelo y me llevó por una senda angosta hasta que al fin llegamos a la casa donde ocurrieron los arrestos la tarde anterior. Cuando llegamos, oímos el murmullo de las oraciones. Clamaban al Señor por mí, intercediendo por mi liberación. Cuando me vieron, no le daban crédito a sus ojos. Estaban maravillados de que el Señor me hubiera rescatado de las manos de esos hombres malos. Me dieron ropa seca, curaron mis heridas y con amor limpiaron la sangre de mi rostro y mis manos. Animé a los creyentes de Shaanxi, oré por ellos y los encomendé a las manos misericordiosas de Dios. Les enseñé: es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22. Ellos me dijeron con confianza: «Seguiremos obedeciendo las palabras de la Biblia». Todos lloraban. Antes del amanecer, después de la oración final, salimos los 3 del lugar y nos dirigimos en auto a otro sitio. Las avergonzadas autoridades me buscaron por todas partes, pero no pudieron encontrarme. Unos días después regresamos sanos y salvos a Henan. Nuestro viaje al oeste fue una experiencia de lágrimas y de protección divina de manos de hombres malos. Dependimos por completo de la misericordia de Dios, derramada sobre nosotros en respuesta a las oraciones fervientes de los hermanos y hermanas en Cristo. Cuando llegué de regreso a Henan, me reuní con mis hermanos Shi y Fu y mi amada esposa. Cuando los vi, les cité la escritura: «Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos». Segunda de Corintios 1, 8 al 9. El hermano Fu se entusiasmó mucho al verme y dijo: «Hace unos días durante nuestra reunión de oración tu esposa tuvo una visión. Una voz dijo: a Jun lo arrestaron en Shaanxi. Necesita un gran milagro para salir de esta situación. Se lo dijimos a la iglesia y todos enseguida ayunamos y oramos por ti». Después de oír estas palabras, lloré de gratitud por el amor y la misericordia de Dios. Déjenme decirles lo que le sucedió a las 2 hermanas jóvenes que me acompañaban en este viaje a Shaanxi. La hermana Juan se puso tan nerviosa cuando le pedí que por primera vez enseñara en público, que se llenó de pánico y se echó a llorar. Dios ha hecho una obra maravillosa en los corazones de estas 2 mujeres. Las 2 decidieron permanecer solteras a fin de poder dedicarse de forma más completa a la obra del Señor. Hoy la hermana Juan
Es una de las líderes más destacadas de la red de iglesias en casas, nacidos de nuevo. Es una mujer de Dios llena de fe y valor. Hola, nuevamente soy yo, Delin. En este tiempo nuestras vidas serán cada vez menos estables. Una parte de mí deseaba tener una vida familiar estable, disfrutar de una rutina normal diaria con mi esposo a mi lado en el hogar. Cuando hicimos el firme compromiso de seguir a Jesús sin importar el costo, no entendimos de verdad todo lo que esto involucraría. El año de 1983 fue un tiempo de terrible persecución en China. A cientos de líderes de las iglesias en casas los persiguieron como criminales y los enviaron a la cárcel. Nos vimos forzados a huir de las autoridades. Fue una época de gran tensión y estrés para todos nosotros. En este tiempo mi esposo fue a la provincia de Shaanxi, predicando el evangelio en una zona donde nunca antes habíamos enviado obreros cristianos. John llevaba ya unos días en esa misión cuando el Señor me habló mediante una visión y me dijo que lo habían arrestado, pero que el Señor le ayudaría a escapar. La visión me animó mucho. Me di cuenta de que Dios tiene en verdad el control. No teníamos teléfonos ni manera de comunicarnos, pero el Señor tenía su manera propia de hacerlo. Estaba muy feliz y aliviada cuando vi de nuevo el rostro de mi esposo. Tenía mal aspecto. Le habían golpeado en la cabeza y le arrancaron parte del pelo. Tenía el cuerpo cubierto de cardenales y cicatrices, pero estaba vivo. Cuando nos enteramos de lo que pasó y cómo el Señor le ayudó a escapar en esa forma tan milagrosa, estábamos muy agradecidos y llenos de alabanza hacia Jesús. Esta experiencia me ayudó a tener confianza de que en toda obra del Evangelio a la que fuera John, estaría en las manos de Dios conforme a su voluntad.